Profesores, yo voy a hablar del tecnicismo. Bueno, los tecnicismos son aquellas palabras que se usan en disciplina y ramas de la ciencia para referirse a fenómenos específicos vinculados a esos campos. Por ejemplo, el RAM, target, bolsa. Se emplean cuando se asumen que el receptor es un entendido de la materia, por lo cual es muy común encontrarlos en medios especializados, ya sean revistas de medicina o algún programa sobre astronomía. Suelen utilizarse generalmente en conferencias de prensa, foros o clases, por lo cual sería apropiado afirmar que los tecnicismos son herramientas de estudio de la cual áreas ya sea física, química y matemática, pintura, teatros. Los términos empleados no suelen tener usos fuera de la rama en las que fueron creadas, sino que se restringen a estos ámbitos específicos, por ejemplo, endoscopía, doxir, microchip. También puede ocurrir que estas palabras sean nuevas o neologismo. Los neologismos sirven para nombrar algo que no se había inventado o descubierto hasta el momento. Y en ocasiones se toman las palabras ya existen en otras disciplinas y se le usan como un significado adaptados a un campo distinto, por lo cual el uso de los tecnicismos es un recurso muy efectivo para la creación léxicas, donde la mayoría son vocablos, cultos y no patrimoniales. Muy buenas tardes, yo soy la alumna Lorena Balbuena de la filial Itagua de la carrera de Psicología del tercer año y les voy a hablar sobre el neologismo. Los neologismos son aquellas palabras o giros que se introducen a una lengua a la fuerza del uso. También a las nuevas acepciones que adquieren vocablos ya existentes, por ejemplo, emoticon, navegador. Como criterios de admisión, uno de los neologismos es en general se pide que sea vocablo necesario, es decir, que no exista otra palabra que se exprese lo mismo, ya que su sonoridad y construcción formal se adecue a las pautas del idioma al que uno se incorpora. Los neologismos va sufriendo adaptaciones gráficas para complementar este requisito. Un neologismo puede surgir como un nuevo lexema desde el interior de la lengua como la transformación o derivación de uno a otra existente. Situación más común. Aunque a menudo son voces que se imponen desde otras lenguas, son denominadas extranjerismo o préstamos léxicos. Por ejemplo, ejemplo de neologismo, antivirus, Scratch, interfax, chatear, hackear, selfie, clip, hister, setear, customizar, hostear, teleoperador, emoticon, influencer, textear, escanear, Instagram, Wi-Fi. Los neologismos a menudo son polémicos y resistidos por ciertos sectores cultos o muy puristas del idioma, quienes opinan que tienden a deformarlo o quitarlo sus rasgos esenciales. Otros, por contrario, opinan que los neologismos enriquecen las lenguas al revitalizarla, perdón, revitalizarla. Los medios masivos de comunicación son más grandes propagadores de neologismos, a menudo superfluos, como recepcionar, que finalmente ha sido incorporado al diccionario real de la Academia de Letras. Asimismo, la información ha generado muchos de los neologismos que usamos a diario. El concepto de neologismo se opone al arcaísmo, que hace referencia al uso de palabras anticuadas que han quedado atrás en el devenir expresivo. Hola profesora, hola compañeros, compañeras. Mi nombre es Diosdado Alvarado de la carrera de Psicología filial Itagua.
A mí me corresponde hablar sobre el tema de arcaísmo. Se denomina arcaísmo al elemento lingüístico en desuso o utilizado marginalmente, ¿verdad? En un contexto muy específico y especializado, pero usado habitualmente en una época anterior. Eso quiere decir que en la actualidad se usa muy poco ya este elemento lingüístico. También se puede decir que en la lingüística histórica el término arcaísmo se usa para designar un término léxico o un elemento gramatical utilizado en el pasado en la mayor parte del dominio de un idioma, ¿verdad? Determinado, pero que actualmente ha desaparecido del habla cotidiana mayoritaria. Eso quiere decir que no ha desaparecido completamente y solo usado en ciertos contextos, en ciertas variantes aisladas. Y si bien en general es entendido por los hablantes, no tienen un uso amplio también en la mayoría de variedades de la lengua. En lingüística histórica, lo opuesto a un arcaísmo relativo es una innovación. O sea que por eso se está dejando de lado este elemento, porque hoy en día se usa más la innovación. Por eso cuando un elemento viejo es sustituido en alguna de las variedades de una lengua, se dice que dicha variedad ha innovado en el uso de ese elemento. Y repito, por eso anteriormente se utilizaba más. Hay tipos de arcaísmo, ¿verdad? Cuando se habla de arcaísmo en lengua que tiene diferentes variantes geográficas o dialectos, deben distinguirse los arcaísmos absolutos de los relativos. En el primero se puede decir que ha desaparecido en todas las variedades de la lengua, mientras que en el relativo solo ha desaparecido en algunas variedades. Hay un ejemplo, un verbo platicar, es considerado un arcaísmo en el español de España, pero es plenamente vigente en el de México. Esto que lo que a mí me concierne hablar, espero que sea de utilidad. Muy buenas tardes, soy Mara Pilis, alumna de Psicología de la filial de Itagua. Yo les voy a estar hablando acerca de la cacofonía, que sería el sonido desagradable que se produce al repetir exageradamente una sílaba en una oración. En este caso tenemos un ejemplo que dice: me parece que se parece mucho a su mamá. Este viene a ser una cacofonía que no se entiende, ya que repite muchas veces una misma palabra. También podemos ver la siguiente oración que dice: la agua. Es una palabra que queremos unir, pero de una forma incorrecta. En este caso tendría que ser el agua. Bueno, la cacofonía se considera un vicio del lenguaje que afecta el discurso, por lo tanto lo aconsejable es evitar a la hora de redactar un texto. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, compañeros? El tema que me toca hablar son los solecismos. ¿Qué son los solecismos? Bueno, los solecismos suelen ser esos cambios de continuidad en una frase. Por ejemplo, eh, cuando hablamos y también cuando escribimos, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos puede ser causado por estar apurado, por estar nervioso. Estos errores de sintaxis suelen ser mucho peores al escribir, ya que eso indica un desconocimiento de la continuidad en la oración. Dicho de otro modo, se trata de la alteración
de alteraciones indebidas del orden en el sistema de una oración, que generalmente suelen ser muy cotidianos, al menos acá. Esto puede implicar cambios repentinos en el sujeto de la oración, la falta de concordancia entre verbo y sujeto, la utilización indebida de proposiciones o conectores y otras formas de errores sinácticos, que en un lenguaje formal transmiten torpeza y desprolijidad. Generalmente suele causar risa muchas veces cuando escuchamos que alguien habla así. La palabra solecismo viene del griego antiguo soloquismo, con el mismo exacto significado, formada a partir de soloikos, bárbaro, que no, o mejor dicho, que no habla bien, ¿verdad? Por su parte, anacoluto proviene también del griego anacolutos, traducido como inconsistencia o inconsecuente, ya que deriva de colutos, camino en el sentido de que no sigue el camino, o mejor dicho, el que no sigue, en este caso, en la continuidad de la frase, de a eso hace referencia. Algunos ejemplos de solecismo que solemos ver cotidianamente suelen ser, por ejemplo, cuando alguien dice, hace años que no los veo. Ese suele ser un error de concordancia del verbo, porque dice hacen, ¿verdad? No hace años que no los veo, ¿verdad? En lugar de eso pone hacen. La palabra clave del artículo son los siguientes. Suele ser también otra parte, ya que es un error de concordancia el adjetivo en la palabra claves, ya que en lugar de poner la palabra clave del artículo son las siguientes, pone la palabra claves. Y otro ejemplo puede ser, antiguamente habían muchos casos como ese. Ese es un error de pluralización del verbo. Otro también que suele ser muy escuchado es, ella se sentó lejos mío en el salón. Debería de ser lejos de mí, ¿verdad? No lejos mío, porque es un error de concordancia. Bueno, y generalmente eso suele ser causado por una persona cuando está apurada o cuando está nerviosa, ¿verdad? Pero esto se hace mucho más evidente el desconocimiento de la continuidad de las oraciones cuando es por escrito. Y para concluir, quiero decir solamente muchas gracias. Y muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañeros. Y hay que tener en cuenta que los vicios están destruyendo el lenguaje, arruinan el acervo. Aunque algunos escritores piensen que enriquece el idioma, ha llegado demasiado lejos el uso equívoco. Generalmente eso es lo que se suele ver. Incluso la RAE ha reconocido muchas palabras que son erróneas. Al no emplear los vicios del lenguaje, nos sirven para expresar certeramente lo que pensamos y así lograr transmitir lo que tenemos en nuestra mente, utilizando la palabra correcta, evitando los errores de sintaxis y ortografía. Muchas gracias.